yo me llamo Candela. Estoy en formación de Cáritas Diocesana y estamos en el aula de formación permanente en el ciclo de las conferencias 5 palabras para la formación del corazón. Hoy la palabra es esperanza y nos lo va a impartir el sacerdote Joaquín García, más conocido como Ximo García, ¿no? Nacido en Valencia, estudió filosofía social y teología, también en Valencia, Barcelona y Roma. Es profesor de Cooperación para el Desarrollo, Participación Social y Organizaciones Solidarias en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia. Actualmente profesor de máster en las Universidades de Valencia, Comillas y en la Complutense de Madrid. Profesor invitado en varias universidades latinoamericanas y doctor honoris causa por la Universidad Bolivariana de Chile en 2007. Ha sido director del Colegio Mayor Universitario Coma y del Centro de Estudios para la Formación e Integración de Migrantes y patrono de la Fundación RAI de Personas Sin Hogar. Tiene una extensa bibliografía, de la cual vamos a destacar, por ser temas que nos incumben más a nosotros, la reinvención de la exclusión social en tiempos de crisis y otra de paisajes después de la catástrofe, Código de la Esperanza, que tiene que ver con la conferencia que hoy viene a ver. Y ya sin nada más, pues pasamos a quien nos hable Joaquín, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Candelas, muchas gracias. Sobre todo por la presentación que me ha hecho ahí la puerta, ¿no? Cuando me ha dicho, oye, parece que tienes muchos amigos. Digo, eso es. Decir de mí que soy un hombre y una persona de amistad, yo creo que lo que más se estima, ¿no? Porque allí donde llegas siempre te encuentras con el abrazo del amigo que hace que lo lejano se convierta en próximo, ¿verdad? Que incluso esa cosa de miedo escénico, ¿no?, que tiene uno cuando llega a este espléndido lugar, ¿no? Basta que alguien te abrace para que inmediatamente te vuelva a tu nivel y dices, eres uno de los nuestros, ¿verdad? Y por eso gracias por la presentación, gracias por la invitación y, cómo no, gracias sobre todo porque habéis querido esta tarde acudir a un lugar donde vamos a hablar de algo que es contracultural. Algo que lo llevamos todos muy profundo, pero que los humanos nos hemos empeñado en que no nos domiciliemos en ese escenario de la esperanza, que como veréis es nuestro domicilio, sino que más bien pues estemos instalados en una sociedad desanimante y desanimada, que estemos instalados en el miedo y en la preocupación por el futuro, tanto que si os dejáis, ¿verdad?, oír por los mensajes que hay en el entorno, veréis que si oyes a los economistas, pues empiezan a hablar de que estamos viviendo una especie de colapso financiero, dicen ellos, ¿no? Si miras hacia los sociólogos, hablan de que estamos viviendo una desestructuración de todos los sistemas sociales, en palabras de los sociólogos, ¿verdad? Si miras a los filósofos, pues dicen que estamos en un decaimiento moral, ¿no? Incluso si miras a los literatos, a la literatura, pues dicen que estamos viviendo un tiempo de zozobra. Claro, en el interior de todos estos mensajes, este grupo y esta Cáritas se empeña en que hoy pues apostemos por la esperanza y hacerlo de manera razonable, ¿verdad?, de manera sostenible. Y aquí me tenéis, pues la verdad es que compartiendo muchas búsquedas con muchos de los que estáis aquí, en general con todos los que estáis en esta familia de Cáritas. Yo, si me siento, ¿verdad?, dependiente de alguna movida, pues son dos movidas que concurren aquí, ¿no? La de Cáritas y los amigos, ¿verdad?, que me hicieron descubrir la fuerza y la seducción de Pedro Poveda, que he visto muchos que nos unen esa historia, y pues soy un seducido
que comparte con vosotros búsquedas, preocupaciones y también, por qué no decirlo, compartimos también muchos cansancios. Yo creo que hablar de la esperanza solo se puede hacer cuando honestamente hablas de ella desde la densidad de las cosas, desde el espesor de la realidad, porque de lo contrario estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Y hoy en el esquemita que les he entregado, el primer punto hace referencia a algo que a mí siempre me ha encantado, y es hablar de la esperanza como de esa virtud tan frágil, ¿no? La expresión se la debo a uno de los grandes, se le llamó, en el siglo pasado se le llamó el poeta de la esperanza, ¿no? Era el Charles Péguy, ¿no? Que hizo una poesía, una preciosidad, para indicar y hablar un poco del destino de la esperanza, ¿no? Y se la representó en una majísima poesía como tres personas, una de ellas una mujer mayor, una mujer, ¿verdad?, entrada en años, pero con una fortaleza, ¿verdad?, y un tesón, ¿no?, que el poeta dice es que caminaba como un soldado, ¿verdad?, que había conquistado todo, ¿no? Y él decía, en esa mujer el poeta veía la fe que era tan potente, decía el Charles Péguy, que había construido catedrales, y sobre sus hombros llevaba las catedrales. No le pesaban. ¿Por qué? Porque la fortaleza de la fe había sido gran constructora de las catedrales. Dice, a continuación y al lado iba otra mujer, una mujer más joven, pero que llevaba sobre sus hombros nada menos que el dolor y el sufrimiento de la gente, tanto que se llamaba Caridad. Y se llamaba Caridad y había construido los hospitales. O sea, tenemos ya quien lleva sobre los hombros catedrales, quien lo lleva a los hospitales. Y decía, y entre las dos iba, y esta es la frase, iba una niña muy frágil, le llamaban Esperanza. Y lo que se encargaba de hacer era que cuando la mayor, las dos, ¿verdad?, caminaban y se cansaban, pues esta pequeña, frágil niña les invitaba a caminar, les daba ánimo, incluso decía el poeta, se levanta por las mañanas y les da los buenos días. Esa frágil niña que da la bienvenida a la fe y a la caridad, es justo lo que hoy nosotros la sentimos tan frágil. Decía el poeta, literalmente decía, esta criatura no es más que el brote que se anuncia justo al principio de abril, tan frágil que cualquiera puede cortar su yema con las uñas. Principio de abril, hay que venir aquí para ver, ¿no?, cómo la naturaleza rebrota, ¿verdad?, cómo exulta, ¿no?, ¿verdad? Y descubrir eso, ¿no? En los brotes hay una fragilidad y la esperanza es ese brote que decía el Charles Péguy, ¿verdad?, que a principios de abril pues es tan frágil que puede ser incluso, ¿verdad?, cortada con las uñas, ¿no? Y acababa la poesía diciendo, miren, sin esta pequeña criatura y frágil criatura, las catedrales de la fe y los hospitales de la caridad serían desiertos y cementerios. Qué bueno, qué bueno. Es decir, ¿qué tiene esta pequeña criatura para que pueda convertir todas esas hazañas de lo humano, que por otra parte pues es lo que nos sostiene y sostiene la sociedad, en esos brotes, en ese impulso de futuro? Y cuando se quiere contar la historia del siglo XX, se quiere contar con grandes trazos, veréis que todos los comentaristas coinciden en algo
tan genial como lo que os voy a decir. Suelen decir, el siglo XIX, ¿verdad?, estuvo presidido por una gran preocupación. La preocupación del siglo XIX, dicen los que elaboran teorías de la historia, ¿verdad?, fue la preocupación por el saber. Estábamos empeñados, la humanidad, en saber lo que se puede saber, los límites del saber, ¿no? La preocupación de todos los filósofos, sociólogos que nacieron entonces, era incluso de los creyentes. La gran preocupación de los creyentes era qué se puede creer en relación a lo que se puede saber. Y el problema fundamental era la relación fe y ciencia. Era eso justo, la preocupación. Vino el siglo XX y la preocupación ya no era qué se puede saber, sino qué se puede hacer. La preocupación era qué podemos hacer los humanos. En consecuencia, cuáles eran los límites de la acción. Los límites de la acción. ¿Por qué? Porque ya teníamos en nuestras manos la revolución tecnológica, teníamos, ¿verdad?, la arma atómica, teníamos todo lo posible de destrucción, y la gran preocupación nuestra del siglo XX ha sido precisamente esa, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la acción? ¿Qué podemos hacer, verdad? Y viene el siglo XXI, y el siglo XXI amanece con otra preocupación. Y la gran preocupación del siglo XXI es qué podemos esperar. ¿Qué podemos esperar, verdad? ¿Y qué podemos esperar desde estos contextos que os he dicho que, bueno, pues que muestran una cierta impotencia? ¿Qué podemos esperar cuando se anuncian, pues, el eclipse de las utopías, ¿no? El pensamiento utópico, pues, está de caída? Ya vamos a ver cómo nos salvamos de todo eso y cómo recuperamos y regeneramos esa fuerza, ¿verdad?, Antes de acabar y pasar este asunto, lo digo porque en el esquemita tenéis una palabra ahí que quisiera decir dos cosillas solo. Ese en admirable urdimbre. El plano urdimbre es los psicólogos lo han utilizado mucho para decir de cada uno de nosotros tenemos una urdimbre, ¿no? Que se crea desde la infancia, que vamos creando nuestra forma de mirar, de sentir, de esperar y de amar, la urdimbre de cada cual, ¿verdad? El tiempo tiene una urdimbre y, curiosamente, en las dos últimas encíclicas de los papas, en concreto la última, el Lumen Fidei, de los dos papas, del Papa Benedicto y del Papa Francisco, tienen esta expresión. Dicen fe, esperanza y caridad, y añaden en admirable urdimbre. Genial. Genial porque, de alguna manera, nos hemos aproximado a lo que llamábamos tradicionalmente las virtudes, ¿verdad?, las virtudes teológicas, las más potentes, desde avenidas diferenciadas. Es decir, esto era la fe, esto era la caridad y esto era la esperanza. Mira si las teníamos separadas. Yo os puedo decir que de mi generación, nunca estudiamos la esperanza. Yo no tuve ninguna preparación para hablar de la esperanza. Quiere decirse que se daba por supuesto que, bueno, que era algo que estaba ahí, que pasábamos un año en el tratado de fe. Yo he tenido que descubrir, lo digo así con toda honestidad, he tenido que descubrir la esperanza en las invitaciones que me hacen desde Latinoamérica y mi docencia en la UCA, donde doy las clases de teología de la esperanza. Y lo tuve que crear esa urdimbre. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque la gran aportación de la reflexión en este momento es considerar que las tres, fe, esperanza y caridad, esas tres que poéticamente avanzaban, ¿verdad?, en la poesía de Pedí, forman una urdimbre, es decir, son hilos que se entretejen y forman un único tejido. De manera que es curioso desde aquí, y me alegra muchísimo que se haya recuperado en las encíclicas, en la Spe Salvi también, en la anterior, también hablaba de la compenetración de fe, esperanza y caridad, que cuando te tienes esa idea clara de que es imposible separar, ¿no?, descubres que el sello de identidad
en la formación del catolicismo, del cristianismo, fue precisamente esto. Miren cómo saluda Pablo de Tarso a la comunidad de Tesalónica. Miren y verán cómo le suena. Dice, empieza así la carta, tenemos presente ante nuestro Dios y Padre la obra de vuestra fe. Atención, el primer hilo. Conocemos vuestra fe. Un hilo. Los trabajos de vuestra caridad. Segundo hilo. Y la firmeza en el sufrir que os da vuestra esperanza de Jesucristo nuestro Señor. No era una reflexión, era un saludo. Por tanto, esa señal, ¿no? Ese sello de identidad era la urdimbre de las tres, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está pasando en este momento y por qué la enorme actualidad de que tratemos este asunto? Yo entiendo que tratarlo bien es precisamente diferenciarnos de los dos extremos. De los dos extremos que desafían a la esperanza. Desafían a la esperanza en la medida que, como aludíamos hace un momento, nos movemos en climas pues muy decaídos, socialmente decaídos, ¿no? Si algo nos ha tocado y nos ha golpeado fuerte la crisis actual, ha sido justo en el ánimo. Ha tocado nuestra experiencia de futuro. Las grandes preguntas que vuestros hijos y vuestros vecinos y vosotros os preguntáis siempre tiene que ver con la sospecha de que el futuro ya no será una promesa como era para nuestras generaciones, que iremos a más y mejor, sino que echáis esa sombra de decir, ¿qué será de nuestros estudios? Se preguntan los jóvenes. ¿Para qué estudiamos? Los mayores, ¿qué será de nuestras pensiones? Los desahuciados, ¿qué será de nuestras casas? Veréis que hemos echado una sombra enorme, ¿verdad?, sobre nuestra forma de esperar, porque el futuro era la forma que teníamos que esperar nosotros generacionalmente, ¿verdad? Y por una parte, eso es evidente que tenemos que pensar desde ahí, nos tenemos que regenerar y reconstruir la esperanza desde un contexto desanimante y desanimado, es uno de los polos, y el otro es algo que yo quiero advertirles porque al hablar de la esperanza no estamos hablando del optimismo, Es decir, desde hace unas semanas sabéis que ya empieza a haber un clima que empezó en una reunión de la COE que dijo así de claro, dice, ha llegado la hora de cambiar de discurso. Y decía además, no podemos ser pesimistas, sino que tenemos que optar por un optimismo realista. Y el presidente decía, no podemos ser cenizos, literal. Bueno, y a partir de ese momento, efectivamente, pues hay ya un clima en el que toca, ¿verdad?, pues ya llenarnos de ánimo y empezar a ver optimistamente la situación. Yo quisiera deciros rápidamente, porque los vientos van a venir ya todos por el optimismo de que estamos ya todos bien, todos salidos, etcétera, cómo la esperanza, por supuesto, se diferencia de la desesperación y del desánimo, ya lo desarrollaremos, pero también se diferencia del optimismo. ¿En qué cosas se diferencia? Miren, fundamentalmente en tres cosas, la diferencia entre optimismo y esperanza. En primer lugar, el optimismo normalmente se mide por las cosas. Anteayer, por ejemplo, cuando se anunciaba que teníamos ya que ser optimistas y estar todos mirando ya al futuro y de salida, etcétera, el argumento fundamental que se daba es porque ya se venden más frigoríficos y se compran más coches. Con lo cual, había como una señal, decir, oye, levanten ustedes los ánimos porque las cosas ya empiezan a sonar de otra manera, ¿verdad? Es decir, que hay un optimismo, yo suelo decir que es la música de los satisfechos. Es decir, bueno, uno puede ser optimista en la vida y tendréis razones y psicológicamente muchos lo seréis, algunos serán antropológicamente optimistas, etcétera, etcétera, lo recordáis, pero la esperanza no canta ese tono.
no va con lo del optimismo. No. Es decir, mientras que el optimismo cuenta las cosas y capta a los que van primero, la esperanza tiene una cierta dejación, una cierta predisposición a oír los sonidos de los últimos, de los que están peor. Digo, a nivel como esperanza colectiva y esperanza. Es decir, que sabe del clamor de las personas vulnerables. Y, por tanto, ya nos encontramos con una primera diferencia, la música de los satisfechos y el clamor de los vulnerables. Vale. En segundo lugar, el optimismo se caracteriza por tener una fe ciega en que las cosas son modificables, se pueden cambiar. No solo eso, sino que querer es poder. Eso es el optimismo. O sea, si yo quiero, puedo. Y eso es un mensaje que lo oiréis en todas partes y que es saludable, psicológicamente muy saludable, que llegues a convencerte que querer es poder. Pero claro, cuando uno tropieza con la realidad, sabéis que oye otro sonido, os lo voy a decir como lo expresó Pablo. O sea, Pablo un día sorprendentemente escribió una carta que ha sido una de las cartas más maravillosas de la humanidad, que dice cosas como esta. Dice, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. No hay en mí cosas buenas, porque me propongo unas cosas y hago otras. Eso Pablo, tú, apóstol ya, llevaba en su interior esa contradicción de decir, no, los que os digan que querer es poder, van a ignorar la experiencia humana de que cuántas veces hemos querido y no hemos podido, o no nos ha salido. Uno genera optimismo, el otro genera esperanza. ¿Ves? Es una diferencia. Y eso es bueno decirlo, porque al día siguiente de la confusión entre el querer y el poder viene la gran decepción. Yo que acompaño mucho a los jóvenes en sus gritos en la calle, después igual pongo algún ejemplo de esto, cuando el grito de los jóvenes es si queremos podemos, ¿verdad? Yo les acompaño y digo, sí, es verdad, hay que creer, hay que despertarse, ¿no? Pero para mí me digo, ¿y si ese grito tan bonito que decís que otro mundo es posible? Claro que es posible, pero si se retrasa, si viene lento, si viene con procesos, ¿verdad?, muy duros, tanto aquello de la canción que quizá ni tú, ni yo, ni el otro lo lleguemos a ver. Con lo cual, la diferencia del optimista está ahí al alcance de la mano, porque querer es poder. El del esperanzado es, llegaremos con procesos lentos, llegaremos, ¿verdad?, pasando desiertos y teniendo muchísimas oscuridades, pero esperamos. Y lo esperamos activamente. Pero hay que ver las diferencias, Y si me permitís, la tercera diferencia, que lo hemos celebrado, y vais a ver la diferencia tan hermosa que hemos celebrado estos días atrás, ¿no?, de Semana Santa, en esas dos figuras enigmáticas que hicieron lo mismo, pero uno fue víctima del optimismo y el otro de la esperanza. Era Judas y Pedro. Judas y Pedro hicieron lo mismo. Los dos negaron al Señor. Los dos eran absolutamente decepcionados. Pero miren la diferencia. La decepción de Judas era la decepción del optimista. Es decir, aquel que creía que Jesús había venido para traer la transformación de todas las cosas, ¿verdad?, que traía el reino, que además él iba a ser un ministro, y además tenían hasta fecha. Es decir, el reino está tan cerca que nosotros lo vamos a ver. Solían decir, es que ni nos desvestiremos, imaginaros, eso que dicen en la misa de los difuntos, es eso. Ni nos desvestiremos. Caray, qué optimistas. Se desvistieron todos. No llegó cuando lo esperaban. Lo que llegó ya lo sabéis. Y sin embargo, la gran pregunta es, ¿y qué diferencia a Judas y Pedro?
Judas y Pedro es exactamente la diferencia que hay entre el optimista y el esperanzado. El optimista mira hacia atrás y dice, a mí se me dijo que venía. Además, que traía un nuevo reino, que además seríamos sus ministros, que además era un... etcétera, etcétera. Dice, si no viene y no llega a punto, me hundo. Y se hundió de tal manera que solo le quedaba el suicidio. La decepción fue tan grande que hacia abajo. Pedro, que pasa por lo mismo, ya no es un hombre del optimismo, sino un hombre de la esperanza. Y dice, sí, dijo que vendría, que traía un mundo nuevo, ¿verdad? Que se cambiaría en conciencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero él le pone la esperanza y dice, pero no vendrá caído, no, vendrá traído, vendrá trabajado, vendrá disciplinado. El optimista se suicida y el esperanzado se constituye en la piedra angular de la Iglesia. Fíjense, el final, qué diferente es el uno y el otro, ¿verdad? Y claro, dicho es así, yo quisiera que esta tarde nosotros nos hiciéramos una pregunta fundamental, y es acerca de los nutrientes, los generadores de esperanza, cuando tenemos que movernos en el interior de una sociedad desanimante y en el exterior de unos discursos optimistas. Y aquí está la esperanza. Vamos a ver cómo eso se sostiene y dónde se nutre, cuáles son los potenciales que la regeneran, ¿verdad? Y entonces yo quisiera compartir 3 experiencias que yo creo que es para elaborar, ¿no?, lo que es la esperanza, ¿no? Pues yo creo que para mí es lo que más me ha servido, ¿no? La primera, pues comprenderéis que uno que ha nacido, vive, habla, reza, espera y desespera en el mar, pues lógicamente va consigo la esperanza del náufrago, ¿no? Claro, es decir, que es esperar cuando en tiempos en el que cada uno de nosotros a nivel vital pasamos por muchas situaciones que uno dice, estoy pasando, ¿verdad?, un naufragio. ¿Qué significa eso del naufragio? Fundamentalmente 3 cosillas muy sencillas que verán la actualidad del tema, y cómo y qué pide de nosotros como personas de esperanza. En primer lugar, los síntomas del náufrago son, 1, pierden el sentido de la orientación. Cuando paseas por la playa de la Malvarrosa, ¿verdad?, yo lo hago mucho, y ves a alguien que da manotazos, y no sabe si la corriente va hacia allá o hacia allá, si la playa está allá o está allá, dices, primer síntoma de un náufrago. Ha perdido el sentido de la orientación. No sabe si va hacia adentro o hacia afuera, ¿verdad? Primer rasgo. Atención, que estamos hablando de nuestro tiempo, estamos hablando también de cada uno de nosotros. Soy un náufrago cuando pierdo el sentido de la orientación. En segundo, una de las características del náufrago es vivir una soledad casi absoluta. Es decir, uno es náufrago cuando ya no espera a nadie. Ya se han agotado las fuerzas, ya ha visto que no hay nada en su entorno, que ni siquiera puede confiar en encontrar un pequeño resto de madera donde agarrarse, ya no. Y entonces se vive, ¿verdad?, esa soledad infinita. Si os acercáis a los lugares donde estáis ejerciendo las Cáritas, donde acompañáis a tantas personas, amigos, ¿verdad?, vecinos, familiares, observaréis que una de las características de nuestro momento es que las circunstancias ha hecho que haya mucha gente que se siente sola. Es decir, que busca trabajo, no lo encuentra, pero se siente solo, ¿verdad? Que tiene absolutamente necesidad, pero se siente solo. Que va a los bancos de alimentos y a las Cáritas y lo que quiere es que le digáis que tiene compañía, que no está solo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el naufragio se caracteriza, ¿verdad?, por esa nota, ¿no?, de vivir una soledad y no esperar ya que nadie venga. Por el contrario,
observad los síntomas del superviviente. Es decir, cuando un náufrago, y atención, náufragos en la vida, en la sociedad, ¿verdad? Cuando uno se siente superviviente, es decir, he superado y he salido del naufragio. Se siente, y me voy a apoyar en algo que esta semana pues aunque yo vengo dándole vueltas a ese libro desde hace años y años, porque para mí fue el gran inspirador en la teología de la esperanza. Pero esta semana hemos despedido a García Márquez, ¿verdad? Y García Márquez, una de las obras más impresionantes que tiene, que os invito a que la leáis, es así de pequeñito, pero es un tesoro. Es una obra que se titula El relato de un náufrago, justo lo que buscábamos, ¿no? Relato de un náufrago, es decir, bueno, pues voy a ver qué hizo aquel muchacho que durante 10 días estuvo perdido en alta mar y que de momento aparece en la costa, justo casi a la altura de la casa de García Márquez, y le cuenta. En Cartagena de Indias le cuenta lo que había vivido. Y le dice por qué sus compañeros habían todos muerto, habían naufragado, y dónde él había podido reconstruirse y llegar a puerto. Por tanto, la fisonomía del superviviente, ¿verdad? Y le dice 3 cosas que para mí son esenciales a la hora de recrear el tema de la esperanza. Mire, en primer lugar, el muchacho le dice que había sobrevivido porque miró el reloj y el horizonte. El reloj y el horizonte. Es decir, que el reloj era el estar allí, ¿no? Es decir, saber que estaba pasándolo mal, que veía que todos sus compañeros se estaban hundiendo, que estaban desapareciendo, ¿no? Por lo tanto, el realismo de la acción. Y por otra parte, el horizonte. Y le decía, y es que cuando miraba el horizonte, a veces incluso pensaba que las propias estrellas se acercaban a por mí. Es decir, eso los psicólogos pues le he puesto nombre, ¿no? Son los espejismos, pero la grandeza era que él veía la luz de las estrellas. Incluso decía, cuando veía pasar algún avión, decía, vienen a por mí. Y estuvo 10 días mirando el horizonte y creyendo y recreando y regenerando su propia energía. La segunda cosa que dice es, y me hizo fuerte, en segundo lugar, porque llevaba conmigo todos los rostros que me esperaban. Genial para recrear la esperanza. Es decir, yo no podía desfallecer, y no podía desfallecer porque detrás de mí, conmigo, caminaban todos aquellos que él sabía que le estimaban, y por tanto, alguien me estaba esperando. Decía, se despertaba en él, ¿verdad?, esa energía, que es justo lo que llamamos energía de la esperanza, ¿verdad?, que le permitía sobrevivir, ¿no? Y la tercera cosa, que es muy curiosa, yo esto lo he trabajado mucho con los jóvenes, incluso allí en la playa donde llegó este muchacho, nos reunimos todos los países de jóvenes que compartimos muchas cosas, y allí les escenificamos esto, ¿no? La llegada del Velasco, del muchacho, a la playa justo en aquel momento. Y la tercera cosa que decía era que él resistió, atención, fijaros que son todas las palabras, regenerar, ¿verdad?, resistencia, perseverancia, todas las hermanas menores de la esperanza. Dice, resistí porque tenía que contar la verdad. Claro, ¿qué pasó? No quería contar la verdad de sus amigos, ¿no? Tened en cuenta que cuando llegó los habían declarado a todos héroes, porque ahora iban en la marina mercante y los habían declarado héroes. Contó la verdad, y la verdad era, no fuimos héroes. Lo que llevábamos allí era extraperlo, y un golpe de mar hizo que todo lo que había escondido de extraperlo se fuera a una parte, y es entonces cuando todos los marineros se fueron a la mar.
fue el primer exilio de García Márquez, porque claro, se habían declarado héroes, y cuenta que no se trató de eso, sino que se trató de las trampas y lo que había escondido en la Marina de entonces. Y lo digo porque yo creo que en este momento estas tres capacidades, ¿no?, estos tres depósitos, ¿no?, son esenciales para replantearnos y recrear lo que la esperanza es. Mirar la realidad y el horizonte, ver que hay rostros en nosotros que nos pertenecen y que le pertenece nuestra energía, que el día que desfallecemos nosotros en nuestro entorno se produce un desfallecimiento general y por tanto esos rostros nos sostienen, ¿verdad? Y en tercera cosa es que la verdad se tiene que hermanar con la verdad, la esperanza con la verdad, y por tanto, vale, bueno. La segunda figura, yo la he visto y la he sacado de la escritura, que es lo que os he llamado allí la esperanza del centinela. Yo creo que no cabe duda que la vida está llena de oscuridades, ¿no? Unas más ligeras, otras más densas, pero oscuridades. Caminamos siempre pues en esa penumbra, ¿no?, de lo humano, ¿no? Y en esa penumbra es cuando uno tiene que vivir la esperanza, en el interior de la oscuridad, en el interior de la penumbra, ¿verdad? Es decir, buscamos salidas en el interior de una situación que a veces está cerrada, a veces está entreabierta, a veces solo hay una grieta por donde mirar, que a veces son situaciones que voy a contar porque todos las hemos visto. Y cuando la escritura habla del centinela que tiene que mirar en la noche. Bien, es decir, bueno, pues dinos cómo se mira la noche, ¿no? ¿Para qué? Para justo poder encontrar la salida, poder encontrar esa esperanza, ese pulmón, ¿verdad? Eso que nos empuje. Y hay tres experiencias distintas que piden de nosotros equipajes diferentes, ¿no?, para recrear la esperanza. La primera, como os pongo ahí, la noche como sala de espera. Es decir, yo creo que el ejemplo en la escritura es genial, es el ejemplo del exiliado. El exilio, que es una categoría que filósofos, sociólogos, psicólogos lo han cogido como casi el definidor de la existencia. La vida humana es una vida de exilio. Son aquellos que desean volver a la patria, es decir, que por cualquier razón, de cualquier tipo, fueron arrojados, fueron exiliados, ¿no? Pero consideran que la situación es provisional, que pronto o tarde, más bien pronto que tarde, van a volver. Con lo cual su esperanza es una sala de espera. Es decir, su situación de exilio es una sala de espera. Y en consecuencia, de lo que procuran es activamente ver cuándo las circunstancias harán posible que yo vuelva, ¿verdad?, a esa situación inicial. Miren que esto, cuando se habla de la esperanza, en la tradición de nuestra sabiduría, religiosa, cristiana, y que no solo es nuestra en este caso, sino de las sabidurías mundiales, se suele hablar de la experiencia de los dolores de parto. Verán que cuando hablan de la esperanza dice, mira, la esperanza se parece a los dolores de parto, que estás sufriendo, es decir, tienes oscuridad, ¿no? Vendrá, no vendrá, saldrá bien, no saldrá, estás inquieta, ¿verdad? Pero son dolores de parto, es decir, es una sala de espera de lo que va a venir después, que va a justificar absolutamente todas las oscuridades, todas las incertidumbres y todos los sufrimientos que hemos pasado, ¿no? Sala de espera. Este concepto de sala de espera, poéticamente lo incorporó una poesía de Rilke, cuando definía la vida humana, la definía en situación de salida, de despedida, decía él, ¿no? El ser humano es estar en situación de despedida, ¿no?
Vale, despedida para... Y últimamente el Papa Francisco ha tenido una intuición genial. Yo creo que antropológicamente va a dar mucho de sí, cuando ha hecho una aportación en esta perspectiva, diciendo que los humanos, que todos nosotros somos, en su expresión así muy castiza, muy argentina, somos salidores al encuentro, salidores. Estamos salidores. Y el encuentro es justo el lugar de la esperanza. Si estáis en la oscuridad como sala de espera, salid al encuentro, porque ahí es donde espera ese milagro que llamamos frágil, pero milagroso, que llamamos esperanza. Hay una segunda oscuridad, más complicada, ¿verdad?, que es aquella que en la vida hay noches en que no se ve la salida. Bueno, es así. Yo creo que hemos pasado todos por esas experiencias. No se ve salida, no se ve. La canción de los jóvenes suelen decir que tras una noche viene una noche más larga. Una noche más larga. Con lo cual, ¿verdad?, la esperanza se está sometida ahí a ese estrés casi postraumático de decir, es que no veo salida, no la veo. Y por tanto, es como, y esta expresión es genial en la sabiduría religiosa, es genial esta expresión, es como diríamos, como la bajada a los infiernos. Esa es la terminología que utilizan para decir, oye, ¿cómo lo estás pasando? Personal, socialmente, en todos los niveles de... ¿verdad? Dice, es que he bajado al infierno, tú, he tocado fondo, ¿no? Y la pregunta entonces es, ¿y cuando tocas fondo, cómo se regenera, cómo se mantiene la esperanza? Porque nuestro domicilio tiene que ser la esperanza, como lo hemos dicho al principio, ¿verdad? Pero cuando tras la noche viene otra noche, dices, es que no hay salida, ¿no? Mirad, cada uno de vosotras y vosotras con seguridad en este momento podéis recordar en algún momento en el que hayáis tenido alguna bajada al infierno. Yo puedo contaros, yo creo que fue mi primera bajada al infierno, fíjense. A mí, la verdad es que creo que la vida y Dios con ella me acariciaron muy pronto, pero tuve una bajada al infierno. Y la bajada al infierno se me produjo, y lo cuento solo para que veáis cómo se sale, ¿no? Cómo se sale. La bajada al infierno fue, pues, fue una anécdota, ¿no? Pero que en la vida mía, pues, significó, pues, eso, ¿no? Tocar fondo, ¿no? Y es cuando un día me llaman del hospital, ¿no? Me llaman del hospital diciendo, mire, creemos que usted ha estado años trabajando en el campo de la marginación, en los jóvenes en conflicto con la justicia, ¿verdad? Dice, y probablemente usted conocerá a alguien que tenemos aquí que no sabemos quién es, no habla, no siente, no lleva documentación y le quedan horas, ¿no? Está totalmente desahuciado, pero claro, quisiéramos saber quién es, ponerle identidad, ¿no? Incluso para llamar, pues, si tiene a alguien. Digo, pues mire, voy inmediatamente, y me fui, claro, como haríais todos, ¿no? Cuando llego allí, estaban los médicos en la puerta ya de la habitación, me dicen, creemos que ha llegado tarde. Digo, pues que no he podido venir antes, ¿no? Es que tan tonto me han llamado, estoy aquí, en 5 minutos he estado. Dice, no, lo decimos porque no oye, no siente nada, no es nada, ¿no? Yo, que claro, cuando pasan eso, podéis imaginaros que uno vive la bajada al infierno en todas sus condiciones. La condición de educador, si vivió conmigo era un educando, del compañero, si vivió conmigo era un compañero, si está ahí tirado, si vivió conmigo desahuciado, bueno, te viene el mundo encima. Claro, ¿qué pasa? Que tocas esa realidad en la que la desesperanza se ha vaciado, es decir, si me anuncian que ya está muerto, y con él pues muere el fracaso mío como educador, bueno, esas cosas que pasan, ¿no? Que bueno, ya sabéis, que nos permiten ser optimistas. Y digo, pues bueno, pues voy a entrar a ver si le reconozco. Y efectivamente, oye, entro, le miro y le reconozco.
pasmaros, y lo digo porque estoy ya hablando de la salida. Entro, le miro, sí que es él. Le digo el nombre, y tontamente no se me ocurre otra cosa que decir, dame un abrazo. Yo lo dije inconsciente porque me acababan de decir que ni siente, ni oye, ni nada. Dame un abrazo. Podéis imaginaros que el muchacho se levanta, nos damos un abrazo, yo me quedo mirando al equipo médico y digo, sí que oye. Con mi mirada vine a decirles, a lo mejor es que no oye las cosas que le estáis diciendo, porque era el momento de esa pandemia, ¿verdad?, donde se llevó a tantas gentes jóvenes, ¿no?, con la droga, con el SIDA, con todas aquellas tonterías, ¿verdad? Y estaría el muchacho pasado. ¿Pero de qué no pasó? No pasó de alguien que le dijo el nombre y que además le solicitaba un abrazo. Es decir, aquel que estaba postrado y estaba desahuciado era capaz de abrazar. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque cuando uno baja a los infiernos, la gran experiencia, y ahí sí que digo la gran experiencia del creyente, es saber que allí existía también amor, que allí existía también voluntad de abrazo, de ser reconocido. Y por eso uno dice, claro, ahora entiendo a Getsemaní, es decir, en el bajar al infierno, ¿verdad?, del abandonado, del Padre, resulta que se encontró que había amor, Y por tanto, si en Getsemaní se esperó, en todos los infiernos se puede esperar, ¿no? La tercera noche es una noche que significa el nuevo comienzo, ¿no? La noche que pasa al otro lado. Es decir, significa que hay oscuridades, a ver si me explico yo rápidamente, porque quiero llegar al final, que son callejones sin salida, pero callejones sin salida porque mi vida es un callejón sin salida. Es decir, que estoy en la oscuridad porque estoy en caminos que no llevan a ninguna parte. O sea, si yo he hecho de mí una persona egoísta, lo mejor que me puede pasar es que me venga la oscuridad. Cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque con la oscuridad podrás cambiar tu camino y tu proyecto de vida. Por tanto, es una noche que viene para cambiar, es decir, bendita noche, ¿no? Bendita noche. A veces digo, hombre, si esta crisis viniera para mostrar que el camino de futuro no es ni la usura, ni es el beneficio, ni es la dominación, ni es la desigualdad, ni es el engaño, uno dice, pues yo ganaría en esperanza. ¿Por qué? Porque es un camino muy sufriente, porque estamos sufriendo mucho, pero, sin embargo, ¿verdad?, nos sirvió para pasar al otro lado. Y es aquí donde cuando se habla de la esperanza en la vida de Jesús, es curioso que la palabra que más se repite, es cuando, bueno, pues me empezó a ver que no le hacía mucho caso, tocaba fondo en el sentido de decir, oye, yo, ¿a qué he venido? Siempre aparece en las historias que relatan, siempre aparece esta expresión, y pasó al otro lado. Estaba en Cafarnaúm y se fue acá. Estaba aquí y pasó al otro lado. Y siempre está pasando al otro lado. Dices, qué maravilla. Y es que el testigo de esperanza pasa al otro lado. Y si yo estoy instalado en el egoísmo, tengo que pasar al otro lado. Y si estoy instalado, ¿verdad?, en el orgullo, en la destrucción, pasar al otro lado. Y por eso la esperanza siempre es esa invitación a pasar al otro lado. Pero veráis, pasar al otro lado es una de las experiencias más fuertes que nadie puede hacerla solo.
Nadie. Solo se puede pasar al otro lado en comunidad, en un grupo que te sostenga. Solo pasamos al otro lado cuando, eso lo decían los padres de la Iglesia primeros, ¿verdad? Decían, es que si no puedes subir a los hombros de un gigante, llamaban ellos a la comunidad, los hombros de un gigante, es que necesitarás para pasar al otro lado, subir a los hombros para ver qué hay al otro lado. Y por eso invocaban el gran sentido de la comunidad, como una especie de cortafuegos. Yo utilizo mucho para hablar de la esperanza del cortafuegos. Me lo regalaron el único pueblo que me tuvieron un pueblo que he sido absolutamente feliz, ¿no? Como cura, un pueblecillo abandonado, donde todos los hombres, ¿verdad?, se dedicaban al enorme oficio de hacer cortafuegos. Desaparecían, cada 15 días desaparecían. El cura se quedaba con los mamás y con los niños, hasta que descubrí que cortafuego, lo que estaban haciendo sus padres en toda España, ¿verdad?, que era hacer cortafuegos para salvarnos, ¿verdad?, de los incendios, era la imagen de la salvación. Por tanto, chavales, a querer a los papás y nos vamos a donde están haciendo los cortafuegos para aprender esta idea que les estoy diciendo, que vivir juntos es hacer cortafuegos, vivir en comunidad es eso. Y por eso, de las 3 noches, termino las noches, las oscuridades, ¿verdad?, las 3, sala de espera, la noche tras otra noche y nuevo comienzo. Las 3 noches tienen una cosa en común, que quiero subrayarla porque me parece decisivo para adentrarnos en la esperanza, ¿verdad? Y es que estas situaciones convierten a la esperanza en la virtud de lo latente, lo que está oculto, no oscuro, oculto, latente, la latencia, ¿verdad? Es decir, aquello que se reproduce y se regenera en los gestos más cotidianos, más normales, más pequeños, más triviales, incluso insignificantes, ¿verdad? Qué curioso, fíjense, cuando los cristianos han querido hablar de la esperanza, han utilizado una parábola que para mí es decisiva, si la interpretamos así, y es la parábola del juicio final. Fíjense la parábola del juicio final. La parábola del juicio final viene a decir que la esperanza estaba encapsulada, latente, encapsulada en los pequeños gestos y acciones que hacíamos. Es decir, en acercarnos y vestir al desnudo, en dar de comer al hambriento, en visitar al encarcelado, todas cosas triviales, casi insignificantes, ¿verdad? Y miren el significado de la parábola. El primero de la parábola es que ni los salvados ni los condenados se dieron cuenta que la esperanza estaba encapsulada, estaba en esas acciones. Y el gran descubrimiento que hace, y por eso se llama juicio final, es que un día descubrirás que estaba encapsulada, que el juez no va a dictar sentencia. La sentencia la has dictado tú porque estaba encapsulada. Entonces, la sentencia es saber que cuando tú dabas de comer al hambriento, visitabas, ¿verdad?, rompías una soledad, acompañabas a alguien, ahí se estaba haciendo la gran esperanza de la salvación y también la gran desesperanza de la condenación, porque ni el salvado ni el hundido se daban cuenta que ahí es donde estaba, ¿verdad?, la esperanza definitiva. Genial, ¿verdad? Es decir, que a través de esas pequeñas cosas afectaban al propio Dios, al propio Dios. Genial. Y por eso la esperanza está en juego en los actos más simples, en el hambre, en la sed, en la desnudez, en la soledad, en el aislamiento, en la enfermedad. Así. La virtud, decíamos al principio, más frágil. Y ahora decimos, la virtud encapsulada. Y el último apartado hace un equipaje de exiliados. Miren, ¿dónde encontrar en este momento, pues también muy rápidamente,
aquellos equipajes, ¿no?, para recrear, rehacer la esperanza. Miren, en primer lugar, llevar consigo las raíces. Miren, yo creo que la esperanza tiene un nutriente, no un generador, no un productor, ¿no? El primer nutriente es biográfico, es casi biológico, créanme. Es decir, eso ya lo han demostrado muy bien psicólogos, sociólogos, pedagogos, han hablado suficientemente de esto, ¿no?, para decirnos que la predisposición a la esperanza empieza con los primeros cuidados. Qué hermoso. Es decir, que la esperanza viene con el primer biberón, que viene con el primer contacto con la madre, que viene cuando se siente custodiado, cuando alguien, y de pequeñito, antes incluso de surgir la conciencia, surge lo que llaman hoy la confianza básica. Y la confianza básica es que en algún momento empezamos incluso a esperar que llegará el cuidador, la cuidadora, el papá, la mamá, que llegarán, ¿no? Y si un día se retrasa, ganan en esperanza porque llegará. Fíjense ese mecanismo profundamente biográfico, ¿no?, biológico casi, ¿no?, de algo que me viene a través del cuidado y de la custodia, ¿no? Y incluso cuando se retrasa, que el niño grita, llora, solicita la comida, cuando llegó la esperanza. Y si retrasa, se está haciendo la pedagogía de la ausencia, es decir, no llegó, pero llegará. Pásmense, y ahí sí que mis experiencias han sido muy durísimas, porque durante 15 años he estado yo acompañando a muchachos víctimas del desamor, de familias rotas, desestructuradas, sin ninguna caricia, ningún cuidado, ninguna custodia, ¿no? No os podéis imaginar hasta qué punto esas experiencias básicas determinan la capacidad de proyectar el futuro. Es decir, en qué medida la inquietud por el futuro depende de tener o no tener esa esperanza. Dicho de otra manera, el descuido infantil en esa temprana edad, ¿verdad?, ha sido absolutamente decisivo para las formas sociales, personales de la esperanza. Y eso ha sido así de pequeños, pero es también de mayores. Yo el otro día leía un episodio, yo creo que una grandísima novela de una premio Nobel de literatura, la Arta Miller, que contaba lo siguiente. Digo, madre, esto es lo que yo quería ver expresado, ¿no? La novela la sitúa, bueno, es un documental casi, ¿no?, pero novelada. La sitúa en los tiempos de las deportaciones de Rumanía hacia el interior de la Siberia, ¿no? Y cuenta una anécdota curiosísima, ¿no?, para que veáis, ¿no? La esperanza significa llevar consigo las raíces, ¿verdad? Llegan a detener al muchacho de la casa para exportarlo, en concreto los gitanos. Era la famosa deportación de los gitanos de Rumanía, hacia ninguna parte. Y llega a deportar al muchacho, y en eso que aparece la abuelita de la casa del muchacho, y cuando se lo están llevando le grita y le dice: yo sé que volverás. Y el muchacho cuenta a lo largo de todas sus noches oscuras, de tal, incluso dice: ya te pueden quitar la conciencia cuando te meten en un tren que no sabes hacia dónde va. Ya te pueden romper la identidad cuando te ponen en un campo de concentración. Ya te pueden hacer lo que quieran contigo, que si resuena en tu interior la voz yo sé que volverás, dice literalmente, nace una esperanza que es difícil de claudicar.
Es decir, que te acompaña toda la vida, toda la vida. Ayudar, ser ayudado, esperar, ser esperado, que es lo que se representa el gran sentido de la escena de Simeón de Cirene, es este. Cuando uno se pregunta, ¿y quién le dio esperanza a Jesús de Nazaret? ¿Quién le dio esperanza? Pues cuando él fue sujeto de ayuda, ayudó y se dejó ayudar. Y por eso Simón de Cirene es tan importante en la escenografía. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que viene a decir es que sin cuidado no hay vida humana, y que en ese caso la esperanza de Jesús, él que había sido el gran dador de esperanza, se había convertido en receptor de esperanza porque era capaz de darlo. La segunda, llevar consigo el silencio y el asombro, ¿no? Miren, yo creo que para esperar en algún momento tenemos que tener las ondas calladas. Tenemos que experimentar el silencio, ¿verdad? En medio de tantas palabrerías, de tantos ruidos, de tantos mensajes, no es posible esperar. Esperar significa siempre tener la tranquilidad de mirar un poquitín más allá de las narices, de mirar un poco más lejos, ¿no? Y en ese caso hay como un silencio que dice, este silencio es portador de esperanza. ¿Saben dónde lo descubrí yo? Lo descubrí en un episodio que también para mí muy importante, que fue cuando el terremoto del Salvador. Terremoto del Salvador, 2001, 30.000 desaparecidos. Allí acudimos un grupo de gentes que no podíamos hacer otra cosa que ver y buscar pues, si detrás de las piedras había algo. Vale. Llega un momento, y lo recordaré siempre, que para mí ese es el valor del silencio. Hubo una voz que, estando todos pues, en el nerviosismo de buscar, ¿no? de encontrar y de saber, hubo una voz que gritó diciendo, callen, por favor, callen. Fíjense esa invocación al silencio, ¿no? Dice, callen. ¿Por qué? Porque era la única posibilidad de escuchar que allí había aliento, que allí había algo vivo, que se sentía todavía el pálpito de la vida. Cuando decía, callen. Eso es para mí el silencio que garantiza la esperanza. Es decir, si estamos rodeados de tantos ruidos y tantos murmullos y nadie ve un poquitín más lejos, ¿no? Y tampoco ves ni sientes aquello que está escondido. Y estamos rodeados de tantos rumores. Hay un sociólogo americano que llama esto los rumores de ángeles, ¿no? Dice, estamos rodeados de rumores de ángeles. Pero claro, para escuchar los rumores de ángeles tiene que haber silencio, tiene que haber espacios de silencio, ¿no? Porque si no escuchas, no oyes. ¿Qué nos pasa hoy? No podemos soportar el silencio. Descubriros a vosotros mismos y veréis que tan pronto entráis en casa y os encontráis con un espacio de silencio, ponéis la televisión. ¿Por qué? Porque hay que romper el silencio. Es decir, necesitamos que esté ocupado, que esté de ruido, ¿no? Y casi como es una tendencia. Con lo cual hay que callar para oír la esperanza. Y tienen que callar. Miren, tienen que callar, voy a decirlo como lo diría la Biblia, tienen que callar los amigos de Job, aquellos que viéndole tirado, empezaron a hacerle teorías, y tú eres el amigo de Dios, y Dios está contigo, y ha permitido que se llevara a tu hijo, y te han permitido que muriera total, que empiezan palabrerías, palabras, mentira. Que callen ciertos discursos, que callen incluso ciertas teorías teológicas que empequeñecen al Dios, que le convierten en un jefe de empresa, ¿verdad? En lugar de ser, ¿verdad?, el Dios de bondad, el Dios amor, el Dios misericordia, etcétera, etcétera, que lo único que quiere es que vivamos, ¿verdad? Y por eso, tenemos que callar, y tienen que callar también esos discursos que confunden la esperanza con el bienestar. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver.
Si yo he sentido esperanza en algunos sitios donde el bienestar estaba bajo mínimo, que callen. Y por eso tenemos, ¿verdad?, que defendernos del vértigo. ¿Os habéis dado cuenta? Esto lo decía Ernesto Sábato en el testamento que dejó vísperas de morir. Dice, ya nadie camina a paso de hombre, decía él. Ya nadie camina a paso de hombre, ¿no? Dice, ¿acaso alguien de vosotros camina lentamente? Ya nada. Tenemos prisa. ¿Eh? El vértigo es el enemigo de la esperanza. Porque cuando uno corre, os habéis visto, cuando uno corre casi siempre lleva cascos. Porque no puede hablar. No puede ver que el otro vea con él. Tiene que estar consigo mismo. Y ahí no encuentras poca cosa. Y por eso pierde la conversación, se pierde también pues la empatía, se pierde tantas cosas, ¿verdad?, que son las compañeras de la esperanza. Y sobre todo se pierde algo que quisiera decirlo muy brevemente, pero quiero que quede dicho, porque si no, yo no sabría hablar de la esperanza. Se pierde el asombro. Cuando se pierde el asombro ya no hay esperanza. Es decir, si pierdes el asombro de que la vida puede crecer por una grieta, que te encuentras en absoluta soledad, pero que la vida es más fuerte que la soledad. Si no sientes eso, pero es el asombro, ¿verdad?, nunca se genera esperanza. Se generan otras cosas, pero esperanza, de lo hondo, no. Y es ahí donde yo sí quiero deciros que el asombro principal de la esperanza es que hay esperanza para los que se marcharon, que la esperanza no es para los que quedamos. Y si solo hay una esperanza para los vivos, nuestra esperanza es simplemente la esperanza burguesa. Pero no es la esperanza que nosotros creemos que es una esperanza salvadora. Es decir, no hay esperanza para los vivos si no hay esperanza para los muertos. No. Y por eso, si queréis dicho de otra manera, no hay felicidad para los nietos si no la hay para los abuelos. O se abre el futuro para los que marcharon o no hay esperanza para los que quedamos. De manera que las personas que marcharon, que a veces olvidamos, son inolvidables. Y decir eso es la resurrección. Son inolvidables porque son inolvidables para Dios. Y por eso el final de la justificación de la esperanza está precisamente en que somos inolvidables para Dios. Viven para Él y para siempre. Y por último, una palabrita solo, ¿verdad?, sobre la última cosa, que es el llevar con nosotros las capacidades. Miren, muy rápidamente. El lugar donde se regeneran la esperanza siempre es en sabernos portadores de capacidades, sea cual sea. Pero no hay absolutamente nadie en estado cero de la capacidad. Nadie. Y a veces los que estamos donde estamos trabajando, en educación, en lo social, en la caridad, a veces nos acercamos a ciertas vidas y a ciertas existencias como si fueran absolutamente carenciales. Carecen de todo. Si es un niño torpe, ¿no? Si es una persona tirada, es un transeúnte. Y empezamos a estigmatizar de manera que desaparece toda esperanza, porque de las cenizas no se construye nada. Y por eso la gran aportación de esa filosofía, teología, espiritualidad de la esperanza es sabernos que todos somos portadores de capacidades.
a nivel personal y a nivel local. ¿Sabes lo bonito que es acercarse a nuestra ciudad también como portadora de capacidades? Claro. Hay discursos que hablan de los jóvenes como si se identificaran con el botellón. No sirven para nada. No haremos nada. Incluso los que nos acercamos a los pobres como si fueran pobres, no hacemos nada. El pobre es también el que ama, es el que espera, es el que sueña, es el que desespera. Y esas son las capacidades, esas son, ¿verdad?, lo que hará. Y tengo que deciros, y eso, el sitio mejor que lo he visto formulado es en un reciente diario que ha publicado la gran mujer del siglo XX, que murió en el campo de concentración, la Ethel Hillesum, la gran mística, ¿verdad?, aquella muchacha judía que estando donde estaba, ¿verdad?, escribió aquello de decir: aquí, en el campo de concentración, he comprendido que en cualquier situación, incluso en las más duras, al ser humano le crecen órganos para salir adelante. Claro. ¿Sabes? Encontrarte con el hijo, con el vecino, con la persona que se acerca a unas Cáritas, ¿verdad? Y ¿qué órganos han crecido en esta criatura? ¿Qué órganos están creciendo en esta persona que está desahuciada, ¿verdad? Y por eso la esperanza, y terminamos, tiene que también llevar una esperanza algo indignada. Uno de los grandes del siglo XX, que se llamó el filósofo de la esperanza, que vivió pues aquella guerra mundial y cuando a la salida dijo algo que yo creo que tiene una enorme actualidad. Dijo que la esperanza, después de lo que habían visto, de la gran destrucción, dice, llevará siempre crespones negros. ¿Verdad? La esperanza con crespones negros. Claro. ¿Quién puede esperar hoy si no lleva el crespón negro de las personas sin paro, de los inmigrantes muertos en el tránsito? Y esos son nuestros crespones negros. Llevamos crespones negros. Y por eso el gran crespón negro, al final, es que hayan llamadas que no sean atendidas. Mientras hayan en la humanidad llamadas que no son atendidas, llevaremos crespones negros. Nuestra esperanza será ahí. Qué bien me lo decía hace muy poco en un encuentro en Alcalá de Henares con jóvenes en el foro social. Era justo el día que recordaban en aquella ciudad, recordaban aquella barbarie de Atocha, ¿verdad? Aquella barbarie. Y aquel muchacho me dijo, dice, Chimo, mira, yo estoy todavía bajo los efectos de lo que viví. Digo, cuéntame, porque él tenía ganas de hablar. Dice, pero mira, claro que recuerdo las personas tendidas por el suelo, la gran barbarie, ¿verdad? Recuerdo amigos que estaban tirados y muertos por allí. Dice, pero no es eso lo que me quita el sueño. Digo, no me digas, hay algo más. ¿Te puede impresionar algo más que eso que viviste? Dice, sí. Dice, me impresiona que sonaban todos los móviles y nadie los contestaba. Decía, el error de la muerte está ahí, pero es más horrible todavía saber, decía él, que aquella persona que estaba llamando, y llamaban, dice que todos los móviles, todos, ¿verdad?, sonando, y él decía, saber que nadie contestaría. Dice, eso se me ha quedado como la gran frustración, es decir, aquello que me invita a pensar y a luchar que todas las llamadas tienen que ser atendidas. Por eso terminamos esta charla de la conferencia diciéndoos
amigas y amigos, no permitáis que ninguna llamada no sea atendida. Vale, pues gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas, si alguien quiere dirigirse a Chimo. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su conferencia. Leí hace años en un artículo de Julián Marías que la esperanza era la capacidad de hacer presente el futuro. Quería saber qué piensa de esa frase, si está de acuerdo con lo que ha expuesto en la conferencia. Sí, yo creo que hay una intuición que es valiosa, ¿no? Es una intuición que decir, oye, el tiempo de la esperanza es el tiempo del futuro. ¿Y qué es lo que aporta la esperanza al futuro? Pues la convicción, y en la escritura incluso se dice, en la línea esta del filósofo, pues que es la seguridad de lo que esperas, ¿no? La seguridad de que va. Sin embargo, yo voy a hacer ahora un pequeño matiz, después de decir que sí, que efectivamente al 100% de acuerdo. Pero yo estoy convencido que hay algo que no funciona. Es decir, algo que yo quisiera pasar del filósofo, en este caso al teólogo, ¿vale? Un diálogo entre filosofía y teología. Sí al filósofo, has dicho bien, ¿verdad? Pero no lo has dicho del todo. No lo has dicho del todo en el sentido siguiente. Miren, una de las grandes aportaciones de la esperanza, me vais a permitir ahora como teólogo, de la esperanza cristiana consiste, fíjense la gran contradicción, les va a llamar la atención, porque lo voy a formular además de manera paradójica, es esperar al que no se ha ido. Dígame eso qué es. Es decir, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Quiere decir que no te has ido. Claro, es decir, eso es, digamos, es la convicción fundamental, es que la historia está sostenida, está presente, resucitado, está ahí, ¿no? Está ahí, está con nosotros, ¿no? Y entonces la esperanza, dices, y la esperanza es esperar a quien no se ha ido. ¿Qué quiere decir? Que junto a una esperanza que está volcada en el futuro, la razón nos dice eso, la esperanza está volcada en el futuro, Julián Marías tiene razón, uno tiene que añadir lo siguiente, dice sí, pero el futuro ya ha comenzado. El futuro no es un reloj que marca una hora, ni un calendario que marca un futuro. El futuro ya ha comenzado. Con lo cual, el futuro viene conmigo. Con lo cual, yo espero, y yo cuando decía en la virtud de la latencia, que la esperanza está en el presente encapsulado, está ahí. Es decir, cuando visto al desnudo, eso es futuro. Eso es futuro, porque es presente, y es presente digno, es presente justo. ¿Verdad? Es un pequeño matiz, pero que al 100% de acuerdo, pero también, ¿y sabes por qué lo digo? Lo digo porque en el diálogo con la cultura actual yo me encuentro con un problema. Verás, nosotros, bueno, perdonad, yo voy por delante de ustedes en años, pero hemos sido hijos de la modernidad. Yo me crié con la modernidad, ¿no? Con el pensamiento moderno, ¿no? Más todavía, personalmente he caminado con dos prótesis, ¿no? La prótesis, ¿verdad? Por supuesto, de la fe, y por otra, la prótesis de la racionalidad moderna. Y no puedo faltar a ninguna de las dos. Y tengo que estar reflexionando las dos. Entonces, ¿qué me ha pasado? Me ha pasado que una de las cosas, algo hemos dicho antes, que nos ha sucedido es que la crisis del pensamiento utópico que trajo la modernidad, o sea, la grandeza de la modernidad, una de las grandes cosas fue traer un pensamiento utópico que consistía en decir, vamos a ver, el futuro está lleno de promesas, y se llamaba de mil formas,
podéis llamar ese futuro prometido, ¿verdad?, en claves de sabiduría religiosa, y decís, pues esperamos una tierra nueva y un cielo nuevo, esperamos un banquete, ¿verdad? Todas las imágenes de futuro. Después viene la modernidad y no cambia, y dice, yo también espero en el futuro, pero le cambio el nombre. Vale. ¿Y qué nombre le pones? Pues mira, unos le ponían el nombre de sociedad sin clases. El futuro es la sociedad sin clases. Vale, de acuerdo. Y otros le ponían el nombre, el futuro es el estado de bienestar. Eran los dos grandes pensamientos utópicos. Más todavía, cuando empezaban las utopías de la modernidad, había una constante en todas ellas que hace pensar, y es que todas ellas, yo pienso la primera, la más formal, cuando se empieza el pensamiento utópico de la modernidad, que era cuando empezó a diseñarse lo que se llamaba la ciudad del sol, ¿no? ¿Vale? Y resulta que cuando empiezas a ver, dice, ¿y qué pasará en la ciudad del sol? El rasgo fundamental de lo que pasaba en la ciudad del sol, ¿sabéis qué es? Que no habría fatiga. No habría fatiga. Yo te quedas diciendo, madre mía, pues si no hay fatiga, ¿qué es lo que hay? Porque si los seres humanos sin fatiga, ya me dices quiénes son, ¿no? Bueno, lo digo por lo siguiente, porque en este momento se ha ido al traste, y en el diálogo con la cultura actual, eso que se llama posmodernidad significa decir, miren, a mí no me habléis de futuro, habladme de presente. Y claro, nosotros que traemos una buena noticia diciendo, señores, tenemos que escuchar y decir, oye, la generosidad, así lo dice uno de ellos, de los posmodernos, preciosa frase, dice, la generosidad con el futuro consiste en dárselo todo al presente. Pues no está mal. Y eso es la posmodernidad, el descubrimiento del presente, ¿no? Presente cargado de potencialidad, de energía, también de esperanza. Y por eso es el interés de completar la esperanza como visión de futuro, sí, con la esperanza de que ese futuro ya ha sido traído, está aquí, viene con nosotros. Pero es por oscuro, es claro por oscuro. No, mira, sí. Solo le voy a hacer una pregunta, solo le voy a felicitar por lo lindo que ha hablado, por sus experiencias, que a mí me pasan muchas cosas bonitas también, y que gracias por estar acá, contándonos todas las experiencias, todas las cosas bonitas, enseñándonos que es muy lindo conocer gente tan experimentado y que tenga ganas de enseñarnos. Que soy argentina. Estoy acá como voluntaria y me gusta venir, y ya el segundo año que vengo, y el año pasado ha sido muy bonito también. Pues me alegro que tengamos esa sintonía, ¿verdad? Pero procurar no invitarme muchas veces, porque vendré siempre, ¿eh? Y en ese caso no os conviene. Sí, gracias, Venga, otra cosilla. Aunque ya hay algunas personas que tienen prisa. ¿No hay nadie más? No. No. Mira, ¿ves? Sí, por favor, ponle. Yo quisiera preguntarle una pregunta. Los seres humanos, ¿usted cree que casi todos tenemos esa esperanza latente? ¿O hemos perdido la esperanza en este mundo? ¿Cómo está sostenido?
si tenemos esa esperanza, no sé si me entiende lo que la pregunta. Repito, ¿usted entiende que esa esperanza existe latente en el ser humano o estamos en la oscuridad, en una buena parte del ser humano? Y en segundo lugar, quisiera preguntarle, me gustaría aplicar esa esperanza a muchos de los casos que tenemos en Cáritas. Y en un caso especial de una familia donde ha perdido todo tipo de esperanza. Una madre que pierde un hijo, una chiquilla discapacitada, en fase bastante dura, y unos padres bastante mayores. Nos reclinamos a una persona de unos 50 años en la cual ha perdido todo tipo de esperanza en la vida y está hundiendo a toda su familia. No ayuda a esta chiquilla que está discapacitada y no sabemos cómo enfocar esto, porque además pues ella no quiere ayuda nada más que un poco espiritual nuestra, que la sacamos a pasear un poquito. Entonces yo me encuentro impotente, me siento mal no poder hacer nada ante este tema. No sé si usted dirá usted a uno que tengamos unas capacidades. Yo soy una persona positiva, tengo buena esperanza, pero no encuentro la manera, ni la voluntaria que está conmigo, no encontramos la manera de ayudarla. Sobre todo a la madre, porque es que está en un momento difícil esta familia. Y hay bastante gente detrás de la madre. Sí. Gracias. Sí, también gracias por hacernos pensar desde la urgencia, ¿no? Porque la verdad es que la esperanza tiene que confrontarse también con la inmediatez, ¿no? Con lo emergente, ¿no? Con esas situaciones límites que usted dice, ¿no? Miren, yo, para reflexionar sobre eso que me dice, yo tengo que incorporar, a mí me gusta llamar las tres dimensiones, ¿no? La dimensión personal, cuyo sustrato es la biografía, es la persona, ¿no? El sustrato social, cuya dimensión es el entorno, ¿vale? Incluso la dimensión colectiva, que nos estamos haciendo referencia a una esperanza pues ya más institucionalizada, ¿no? Vale. Miren, en el caso que usted me plantea, que nos quita el sueño a todos y por tanto voy a compartir dudas y preguntas, no tengo ninguna solución porque tendría que estar ahí, ¿no? Y de hecho, bueno, miren, yo creo que tenemos que conjugar las tres dimensiones. La primera dimensión, la dimensión de descubrir que lo que decía más antes, para no incorporar nuevas cosas, ¿no? Que en cualquier situación algo hay que crece, porque la vida crece hasta por una grieta, ¿no? Es decir, hay una grieta en alguna pared y verás que inmediatamente surge algo vivo ahí, surge. Porque la vida por definición es eso, es impulso, es energía, es regeneración, ¿no? Y por lo tanto, mientras hay ser vivo, hay ese impulso, ese ímpetu, decían los clásicos, ímpetu, le llamaban a la esperanza ímpetu, ¿vale? Con lo cual, llamar vida es llamar ímpetu, llamar regeneración, ¿vale? ¿Qué hacer en esa primera dimensión? Esa primera dimensión consiste en acercarse a esa persona que, lógicamente, en la situación actual va a tener muchas autodefensas, se va a encerrar en sí misma, simplemente para hacerle ver que no todo está perdido. Es decir, que la ternura y el cariño de la persona discapacitada, como el ejemplo que nos ponía, que está ahí, que ya no es solo que necesite ella dar, sino que tiene que aprender a recibir. Porque claro, siempre que decimos es que tienen en casa situaciones absolutamente deterioradas, siempre en el fondo se nos cuela un pensamiento que viene a decir los que tienen y los que no tienen. Es decir, la madre que tiene y no tiene. Miren, eso es perverso.
Y lo primero que tenemos que hacer las personas que os acerquéis a las necesidades sociales, personales, es hacer ver que ese esquema no funciona. Por tanto, en esa soledad que tienes, incluso en esa persona, en ese anciano, en esa tal, ¿por qué no rastreamos las huellas de que, eso que decía, y allí el abrazo despertaba energía, despertaba una nueva vida, despertaba... Entonces, personalmente creo que esa es una primera línea de trabajo, ¿no? Es el encuentro personal, que despierta capacidades, que despierta oportunidades, ¿verdad? Que le hace ver que no todo está perdido. Vale. Segunda dimensión, la dimensión social de la esperanza. La dimensión social de la esperanza significa que nadie espera solo ni para sí mismo. No. La esperanza es, por una parte, una virtud personal, no cabe duda, lo hemos dicho, pero es también una virtud social. Es una virtud social. ¿Qué significa eso? Mire, significa que si yo salgo de aquí y tropiezo y me caigo, si hay una esperanza social, confío en que vivo en un lugar donde alguien me va a ayudar. Que si mi casa no se ha abierto la puerta durante mucho tiempo, algún vecino, si dentro hay el clamor y el gemido de una persona, alguien lo va a oír. Eso es la esperanza social. La esperanza social. Es decir, que esa persona, en ese caso que está diciendo, después de haber agotado esa vía, ¿no?, de lo personal, hay que rodearla también de relaciones afectivas, de empatía, de que hay un entorno que le habilita, un entorno que cuando se encuentre con ella ahí va a encontrar energía. Y para mí eso es Cáritas, ¿eh? Para mí la Cáritas del futuro no va a estar relacionada tanto en lo primero cuanto en esto. Crear ambientes de acogida, de que no está sola, de que... Vale, permíteme la tercera. Y la tercera es la esperanza colectiva. La esperanza colectiva, en este momento, voy a exagerar, pero yo soy un exagerado en esto. Para mí, la esperanza colectiva, en este momento, tiene también una dimensión política, personal, social y política. Las tres esperanzas, los tres sustratos de la esperanza: biográfico, social y colectivo. ¿Por qué? Porque lo que significa la esperanza colectiva significa que si alguien envejece, el colectivo, la sociedad, no le va a dejar solo. Y eso es una conquista de la esperanza colectiva. No te dejará solo. ¿Por qué? Porque tienes unos derechos a la salud, a la tal, a la custodia, etcétera, etcétera, y por eso no hemos podido desarrollar este tema, pero hay una esperanza que ya no solo anida en el corazón, tampoco solo anida en las relaciones de vecindad, sino también en conquistas sociales, de derechos, que dices, oye, si un niño se queda huérfano, no quedará en la estacada. ¿Por qué? Porque tenemos un pacto de solidaridad. Y ese pacto de solidaridad es la esperanza colectiva. Y a esta persona hay que decirle, mira, tienes que mirar también que estamos comprometidos contigo y tú con el resto en esta dimensión. Los tres rostros de la esperanza, personal, social y colectiva. ¿Alguna cosilla más? ¿Alguien más? Bueno, pues encantado. Buenas tardes. ¿No? Sí, ¿Ya? en este caso pues ya lo dejamos y que muchas gracias, Chema, por esta charla.